Hola y bienvenidos al canal. Estamos en un nuevo vídeo para hablar de un nuevo libro. Vamos a hablar de La soledad de los números primos. Esta es la primera novela del físico y escritor italiano Paolo Giordano. Tenemos aquí su foto. ¿Y qué nos ofrece con esta obra? Nos ofrece precisamente una narrativa de dolor latente, de vidas marcadas por el trauma, de vínculos humanos que rozan, se atraen y se repelen como si fueran entidades matemáticas incompatibles. Su título, digamos que es una poderosa metáfora que sintetiza lo que es el eje filosófico y psicológico de toda la obra. Los números, concretamente los primos gemelos, son tan cercanos como por ejemplo el 11 y el 13, o el 17 y el 19, y están condenados a permanecer separados por una cifra par, nunca llegándose a tocar del todo, y cada cierto tiempo pues surgen estos números primos, ¿no? Y así es como el escritor nos habla de Alice y Mattia, los protagonistas, ya que son seres heridos en la infancia, ¿no? Por diferentes razones, emocionalmente incapaces de integrarse en lo que es la normalidad de los otros, y así se desarrolla su historia. Con este vídeo al final lo que busco es trazar un análisis profundo, tanto filosófico como psicológico, de la novela, explorando lo que sean sus capas más densas. Incluso haré ciertas comparaciones, ¿no?, con otras obras contemporáneas que tematizan lo que es el amor fallido y lo que es la incomunicación, ¿no? No soy un experto en este género, como he dicho, ni en libros ni en películas, no es algo que me apasione, pero por ejemplo me gustó 500 Days of Summer y creo que puede ayudar a comprender mejor el mensaje que transmite La soledad de los números primos. Representa un comentario sombrío sobre lo que es la condición humana, especialmente la moderna, ya que pone de manifiesto lo que es la imposibilidad de coincidir con el otro, incluso cuando se desea, incluso cuando se ama. Empecemos hablando un poquito del título, ¿no? Creo que es muy profundo, ¿no? La elección del título no es para nada accidental, ni tan siquiera superficial. Los números primos al final no dejan de ser aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por uno. Y eso lo que hace es representar la singularidad, el aislamiento esencial, y en la novela esta imagen se amplifica al hablar de los números primos gemelos, ya que son aquellos pares de números primos que están separados por apenas un solo número par. Es una distancia mínima, pero finalmente insalvable. Mattia y Alice son exactamente eso, dos existencias marcadas por experiencias traumáticas que los aíslan del mundo, que los convierten de alguna forma en primos, solitarios, excepcionales, incomprendidos. Mattia vive consumido por la culpa de haber perdido a su hermana gemela discapacitada, mientras que Alice lo que hace es arrastrar consigo las secuelas físicas y psicológicas de un accidente de esquí propiciado por el deseo de complacer a un padre autoritario. Ambos desarrollan mecanismos de defensa, el silencio, la autolesión, la evasión. Como en la matemática, donde no hay lógica que una a los primos gemelos salvo su cercanía paradójica, ellos existen en un universo afectivo paralelo, donde el contacto es simplemente siempre elusivo. Desde un enfoque existencialista, podríamos leer esto como una especie de alegoría de la condición humana contemporánea, al modo de Kierkegaard o de Sartre, por ejemplo. Giordano pues, nos presenta personajes que nunca terminan de encontrarse a sí mismos ni a los otros, alienados con el peso de lo que es una identidad que se siente como una especie de prisión. Podríamos afirmar que ambos protagonistas al final son niños rotos. En la psicología del trauma, especialmente en los trabajos de autores como por ejemplo Judith Herman o por ejemplo Bessel van der Kolk, pues se ha subrayado mucho, ¿no?, el tema de cómo ciertas heridas a edades muy tempranas alteran lo que es la percepción del yo. Desorganizan lo que es la narrativa interior y al final acaban dificultando lo que son las capacidades para poder establecer relaciones sanas. Digamos que en Mattia y Alice el trauma pues funciona como una especie de barrera ontológica, una frontera invisible que al final les impide tener una vida emocionalmente plena. Una de las cosas que me gusta es que Giordano no cae en el sentimentalismo. Su prosa es seca y precisa. Refleja perfectamente lo que es el vacío interior de sus personajes. Digamos que no hay grandes explosiones dramáticas, más bien por el contrario hay silencios, hay distancias, hay rechazos pasivos. Este tono contenido intensifica lo que es la sensación de vacío existencial, como sucede por ejemplo con el cine de Michelangelo Antonioni. Los silencios al final acaban diciendo mucho más que los diálogos. Lo no dicho, de alguna forma, es mucho más elocuente que cualquier confesión. El yo traumatizado, según la fenomenología de Merleau-Ponty, pierde lo que es la continuidad con el mundo.
ya no habita el cuerpo de forma natural. Por ejemplo, Alice está marcada por la anorexia y Mathia por lo que es la automutilación y ensimismamiento. Y son ejemplos de esto. Al final, sus cuerpos son escenarios de una guerra interna que ya no se puede verbalizar. Es bastante interesante el final, la verdad. La novela nunca ofrece una resolución amorosa satisfactoria, por así decirlo. La relación entre Alice y Mathia nunca se llega a concretar del todo. Y aunque digamos que los lectores pues podamos intuir que hay amor de alguna forma, esta a su vez es abstracta y doliente, ¿no? Y este planteamiento se aleja radicalmente de lo que son las convenciones del romanticismo literario, y eso lo hace francamente muy interesante. Y es precisamente aquí donde me resulta sumamente útil establecer la comparación con la ya mencionada 500 Days of Summer. Es una película de 2009, una película aparentemente ligera que también subvierte en lo que es el mito del amor romántico. En esta película, Summer y Tom, al igual que Alice y Mathia en nuestra obra, parecen encajar, pero están de alguna forma emocionalmente desincronizados. Tom idealiza una conexión con Summer que ésta no puede o quizá no quiere sostener. De forma análoga, en La soledad de los números primos, Mathia y Alice cohabitan en un espacio afectivo que también está desequilibrado. Mathia se refugia en lo que es el pensamiento abstracto, mientras que Alice busca una forma de validación que nunca llega a encontrar. En ambos casos, podemos decir que el no encuentro se vuelve más significativo que el encuentro. El amor no siempre redime, a veces simplemente amplifica lo que es la herida original. Desde una lectura lacaniana, podríamos decir que Mathia y Alice están atrapados en lo que Lacan llama la falta en ser. El otro, en tanto lugar del deseo, aparece como una figura inaccesible, porque ellos mismos, a su vez, están atrapados en un narcisismo negativo. No pueden amar plenamente porque no se han constituido como sujetos íntegros, simplemente son fragmentos de ser. Quizá lo más devastador de la novela no es la tragedia, sino más bien la renuncia silenciosa a la posibilidad de una vida distinta. Alice y Mathia no se destruyen explícitamente, sino no hay suicidios, no hay muertes espectaculares como en Romeo y Julieta, sino que más bien se dejan morir lentamente, en lo que es la inercia de una vida no vivida. La novela es un tratado implícito sobre la estética del fracaso como forma de resistencia pasiva. Y dice así, por ejemplo, una frase que me encanta que ejemplifica esto. Les decisions es prenen en pocs segons i es paguen tot el temps que en queda. Es en catalán, porque mi obra es en catalán, mi libro, pero, ¿qué viene a decir? Las decisiones se toman en pocos segundos, pero las consecuencias se pagan para siempre, ¿no? Y me parece brutal este momento en el que Mathia se da cuenta de lo que hace, pero de alguna forma no puede evitar. Esta dimensión, por ejemplo, nos recuerda mucho a lo que es la literatura de autores como Camus o como Raymond Carver. El absurdo en Camus no reside tanto en lo que es la muerte como la persistencia sin sentido. Y por otro lado en Carver, las vidas mínimas, los gestos truncos, los silencios cargados de sentido son el núcleo mismo de lo trágico. Giordano se inscribe en esta tradición con sobriedad y una lucidez casi científica. Al final, con Mathia en otro país y Alice casada con alguien a quien no ama, pues es una representación de lo que es una claudicación final. Pero no es una derrota épica, es más bien como una pequeña rendición diaria, una lenta erosión del deseo. Digamos que es una forma moderna de nihilismo. Digamos que en una lectura superficial podría parecer que los personajes no evolucionan, ¿no? Que están atrapados en una suerte de tiempo detenido, repitiendo compulsivamente sus dolores de la infancia, también en edad adulta. Sin embargo, Giordano sugiere una evolución negativa o antiheroica, en la que el crecimiento no implica necesariamente redención, sino más bien una adaptación dolorosa y resignada a lo que son los propios límites. Alice, por ejemplo, comienza como una niña herida, marcada por la humillación del cuerpo y la imposibilidad de responder a lo que son las expectativas paternas. Su anorexia no es simplemente un trastorno alimenticio. Digamos que es una forma de protesta muda, de control absoluto frente a un mundo caótico. Y a lo largo del tiempo, Alice parece intentar construirse una vida, primero como fotógrafa, luego, por ejemplo, como esposa, pero no acaba de abandonar esa estructura melancólica. En términos freudianos, podemos decir que permanece ligada a lo que es una pérdida no elaborada, un vacío que sustituye el yo por un duelo perpetuo. Su relación con Fabio, el médico con quien se casa, no deja de ser al final un intento desesperado de normalidad, pero al final desprovisto de eros y de autenticidad.
Matías, por su parte, realiza un viaje aparentemente más dinámico. Se marcha al extranjero, obtiene una carrera académica, se convierte en un científico brillante, pero al final este desplazamiento geográfico y profesional no implica una transformación interior. Su genialidad matemática es también al final una muralla. Su vida racional y ordenada no es sino más que otra trinchera contra el trauma no resuelto de la infancia. Nunca llega a superar la culpa por la desaparición de su hermana. De hecho, en los últimos capítulos, digamos que de forma reiterada la recuerda. Y en lugar de procesarla, lo que hace es, esa culpa, es transfigurarla en un destino inevitable. Matías no se permite sentir, porque sentir al final significaría enfrentarse a una realidad que ha negado durante décadas. Digamos que la evolución en ambos personajes, por tanto, es una deriva existencial. Digamos que es una negación del yo hacia formas cada vez mucho más sofisticadas de evasión. No hay una iluminación, no hay catarsis, simplemente una consolidación del vacío. El desenlace de la soledad de los números primos es profundamente simbólico. Matías regresa brevemente a su país y se encuentra una vez más con Alice, ahora atrapada en una vida que no le satisface para nada. Y el momento clave ocurre cuando Alice le muestra una fotografía tomada por él muchos años atrás, en el que estaban vestidos como de boda. Y es un intento de tender un puente, ¿no? De invocar algo perdido que se podría revivir. Pero finalmente Matías es fiel a su estructura. No sabe, o digamos que a lo mejor no puede, responder con afecto. La conexión se rompe de nuevo, como siempre. Y esta vez, a diferencia de las anteriores, parece que de forma definitiva. Este cierre, precisamente, puede entenderse como una negación de la narrativa tradicional del reencuentro. No hay milagro, no hay redención. Giordano no cede ante la tentación del sentimentalismo. El lector quizá espera una confesión, un abrazo, una reparación. Pero no. El autor nos confronta con una verdad incómoda y radicalmente humana. A veces la vida no nos concede según las oportunidades. De hecho, este final puede leerse también como una reflexión de lo que es la soledad estructural del sujeto contemporáneo, atrapado en el individualismo, en sus traumas no elaborados, en sus incapacidades afectivas. En este sentido, el final funciona como un espejo oscuro de lo que es el ideal romántico. El amor existe, sí, pero no siempre basta. La afinidad emocional puede no traducirse en lo que es la convivencia, y algunas personas pues simplemente están tan dañadas que ni siquiera el amor puede rescatarlas. El último gesto de Matías, ese de nuevo sin dramatismos, sin siquiera despedirse del todo, es la forma más cruda en la que Freud llamaba la compulsión de repetición. La reiteración del abandono, de la fuga, del aislamiento, como única vía posible de lo que es la existencia. En conclusión, la soledad de los números primos no es una historia de amor fallido, sino más bien una meditación sobre la imposibilidad metafísica del encuentro humano cuando el sujeto ha sido desgarrado desde su núcleo. Al considerar el trayecto vital de Alice y Matías, su evolución truncada y su final abierto y desgarrador, digamos que la soledad de los números primos se revela como una obra profundamente filosófica que desafía lo que son las estructuras narrativas tradicionales y también, por qué no decirlo, las ilusiones emocionales que podamos tener los lectores. Lejos de ofrecer un arco de transformación, de un final catártico, Giordano nos enfrenta a una forma de realismo existencial donde el sufrimiento no se supera, sino que más bien se aprende a habitar con él. La novela es una meditación sobre el amor como imposibilidad, como asimetría radical entre dos seres que, aun deseándose, no logran acceder el uno al otro. Pero también es una reflexión sobre el costo psicológico del trauma, sobre cómo los eventos fundantes de la infancia configuran formas de estar en el mundo que pueden llegar a excluir al otro como posibilidad real. El paralelismo que he hecho con obras como 500 Days of Summer resalta aún más el carácter filosófico de la novela. Si en la película se cuestiona el mito del destino romántico, en la novela digamos que se va un poco más allá, hacia la metafísica del desencuentro. Ser un número primo gemelo no es solamente estar cerca sin tocar, es ser estructuralmente incapaz de fundirse con otro sin dejar de ser uno mismo. Si en la película el amor no bastaba, en la novela el amor ni siquiera llega a existir como una posibilidad viable. Los protagonistas son como dos constelaciones que orbitan en el mismo cielo
pero en tiempos diferentes, condenados a reconocerse sin poder tocarse. En un tiempo donde el discurso cultural promueve lo que es la superación personal y la conexión constante, la soledad de los números primos es un recordatorio de que no todos pueden salvarse, de que la vida humana a veces simplemente es un ejercicio de supervivencia silenciosa. Giordano, con esa mirada clínica y compasiva que tiene, pues nos invita a contemplar esa otra cara de la existencia, la del amor que no basta, el crecimiento que no llega y la soledad como última forma de identidad.